Mystérif, Nicolas Stassone. Es difícil desdoblarse, crear en uno mismo un nuevo personaje, servir una vez de escenario, arriesgar la conciencia por la ambigua recompensa del arte. Mi obligación, captar los paralelos, retener las imágenes de una posibilidad que no fue. Mostrarle a los hombres que formamos parte de solo una de las múltiples realidades existentes. ¿Qué es el sueño? Una ventana, las lentes de un telescopio que nos permiten vislumbrar la gloria, sentir la frustración de la conciencia. La multiplicidad solo se consigue en los sueños, y es tan grande la sed de infinito. Por eso los hombres me buscan. Es esta sed, esta tremenda necesidad de vida, la que los impulsa a creer en mis condimentos. La interminable combinación de frases. Solo con mis verbos logran el milagro de vivir todas las vidas. Mystérif. 1. La escrupulosa moral de Marcel Duroy lo convirtió, muy a pesar suyo, en el único fracaso del Club de los Sueños, de la Rue de Richelieu. Esta organización oscura actuaba en París desde mediados del siglo XIX, con la única finalidad de inducir los sueños. Los hombres poderosos de Europa se reunían ahí para soñar. Se permitían por una noche, bajo la siempre estricta mirada de su dueño, traspasar las barreras de la razón. El señor Duroy, un rico comerciante de París, concurría a diario a los banquetes del club, en los que, dada la exclusividad de los manjares, la mesa no superaba los 10 comensales por noche. La comida debía ser escasa pero refinada. Esta es una regla de oro, amigo. Observe la sutil relación que existe entre la comida y los sueños. Aquel hombre de bigotes blancos se deleitaba al nombrar la interminable lista de alimentos con sus correspondientes combinaciones oníricas. Esta era otra regla del club. Nadie sabía los nombres de los compañeros de mesa. Aquella regla, según le habían dicho, era de vital importancia para la pureza de los sueños. Con un puré de tortuga sudamericana, bien condimentado, sus sueños serán tranquilos y armoniosos. Pero si quiere, Marcel veía estupefacto cómo los bigotes de su camarada acompañaban rítmica y sentenciosamente las extrañas combinaciones culinarias. Todas las comidas estaban preparadas para inducir un sueño. A Marcel le extrañaban los catálogos, ya que nunca coincidían con la interpretación de cada socio. A pesar de las preguntas, nadie dudaba. Y luego del banquete, los comensales se retiraban al salón dormitorio, en donde esperaban los efectos de los manjares. Marcel dudaba de la efectividad de este método, no tanto por el desagrado que le causaban las combinaciones exóticas, sino porque parecía ser el único miembro del club que no alcanzaba los resultados deseados. Marcel consideraba los significantes como un mero capricho. ¿Nunca tuvo la sensación de estar en manos de un estafador? Los bigotes de su vecino descendieron en una mueca de disgusto. Yo creo en los resultados, señor. Mientras sueñe lo que deseo, ¿qué más me da si Mystérif es un estafador, un asesino o un coprófago? Pero ¿y la moral? Ya debería saberlo, entre la gente de nuestra clase no existe. La moral es una barrera que le impide a los hombres comunes quitarnos el puesto. El señor de los bigotes se alejó convencido de que estaba delante de un burgués afortunado. Se decía, este hombre debe haber ganado la lotería estatal. Ese es el único justificativo para su fortuna. Marcel deseaba soñar sin escrúpulos, pertenecer como uno más a aquel grupo de durmientes. La gran variedad de platos mantenía su esperanza. Alguno le daría la llave de aquel paraíso aristócrata del sueño inescrupuloso. Las semanas transcurrían, plácidas, implacables. Los integrantes del club, grandes hombres, sabios maestros, generales intachables, despertaban todas las mañanas satisfechos con sus sueños. Y qué felices eran. Una noche, Marcel pudo ver a Mystérif, líder omnipresente del grupo, observando desde su mirador protegido la evolución de los durmientes. Necesitaba hablar con aquel hombre misterioso que regía el destino de sus sueños. Lentamente se levantó de su cama y se acercó en puntillas hasta la escalera que rodeaba el gran salón dormitorio.
Mr. If, desde las alturas, advirtió sus movimientos y se le acercó con un dedo sobre los labios. No haga ruido, Marcel, que los resultados de esta noche son admirables. No me diga nada, ya sé cuál es su inconveniente. Escúcheme con atención. Usted es mi primer fracaso. La barrera de su moral es impenetrable. Su escepticismo es atroz. Y yo necesito que usted crea en la magia de la comida. Déjeme darle un consejo. No gaste más dinero en este club. Es inútil. Marcel le agradeció, fue hasta el salón de recepciones, tomó su abrigo y se marchó. Así es como Mr. If, responsable del Club de los Sueños de la Rue Richelieu, sufrió su primera derrota. Mr. If, Nicolas Tassone. 2. Qué bello placer, la brutal alegoría de la guerra, desenvainar la espada y penetrar la carne tensa y sudorosa del temor, cabalgar por las praderas de la incógnita, los desvelos interminables, las ansias de volver a luchar, buscando el grito de la sangre en un recuerdo. Solo son imágenes perdidas y la certidumbre de que algo falta, la efímera gota de sangre que le recuerda la pasión a un cuerpo sin vida, el brillo de la hoja de una espada, el golpe seco, el poder sin límites. Arriba, abajo, arriba y abajo, el mecánico movimiento del cepillo lo molestaba peinarse. Si estuviera Eleonora, ella lo peinaba, arriba, abajo, y era tan suave. Eleonora nunca lo supo. Él deseaba quedarse con ella, esconderse en sus brazos. Te reclaman, Antoine, debes ir. Napoleón te llama. ¿Cómo decirle que no a la gloria? Rusia queda lejos, Eleonora. Eleonora lo había observado, lejana, lo sabía, ella lo sabía. Todos sonríen menos su mujer. Es la gloria de Napoleón, la gloria de Francia, y Eleonora están ausentes, mientras los caballos los llevan al reino prometido del hambre. Cuánta nieve, Eleonora, cuánta muerte, y la sangre que se estanca, un grito que se pierde y mil más. Rusia, apiádate de los corazones franceses. Eleonora murió con Francia, como Francia, sola, fría y olvidada. Arriba, abajo, ya era suficiente. Antoine se tuzó los bigotes, las puntas para arriba, posición militar, debía apurarse. Los horarios en el club son estrictos. La noche es la mejor compañera de la inspiración. Qué extraño es Yves. Vamos, Antoine, es el único capaz de cambiar las cosas. Te reclaman, Antoine, debes ir. Yves te llama. El general llamó a un cochero. A 123 de la Rue de Richelieu, rápido. El cochero hablaba del frío de París. ¿Qué sabrá este hombre del frío? Solo nosotros lo conocemos, ¿verdad, Antoine? Cuéntale. Llegamos, general, y discúlpeme, no lo sabía. No importa, pocos lo saben. Yves lo esperaba en la puerta, se miraron, Yves le sonrió, y antes de cerrar esperó un instante. Antoine no estaba solo. La sopa de cangrejos, señor, no lo divulgue, pero sueño con vírgenes. ¿Sabe? Yo estoy con ellas. Antoine miró su plato. Era extraño, él soñaba con la sangre y el triunfo. Las tropas entraban en Moscú, que brillaba sin el fuego de los cobardes. Brillaba con el sol de la gloria. Y el general Antoine Lautrec entraba junto con Napoleón, caballo con caballo. Ahora sí, Eleonora es feliz y sonríe mientras lo saluda con un pañuelo blanco. Arriba y abajo, arriba y abajo. 3. No hay comparación. Yo fui testigo del fenómeno y déjeme decirle que disfruté mucho de la liberalidad patriótica de las muchachas del Palacio Igualdad. El anciano se iluminó con el fuego de un cerillo, chupó prolijamente el cigarro corto y de aspecto extraño y se lo pasó a su compañero. En estos tiempos se respiraba libertad y, como debe usted saberlo, los sentimientos generales se impregnan con facilidad en los individuos. Las chicas se decidieron a cumplir con su trabajo con la mayor prodigalidad democrática que les fue físicamente posible. Eran verdaderas patriotas. Seguían a los ejércitos, les curaban las heridas. El anciano sonrió. Todas las heridas, me comprende.
Esa devoción por el trabajo se ha perdido. Pero si quiere entrar, entre. Es más, no me haga caso, en realidad hacen lo que pueden. Lo que ocurre es que cuando uno ha probado las delicias del paraíso, es muy difícil acostumbrarse luego a la mediocridad de la tierra. Vamos, quédese con el cigarro. Son difíciles de conseguir, pero yo tengo muchos. Entre de una vez. El muchacho se despidió con un saludo tímido. Este joven llegará lejos, tiene el fuego de la pasión en la mirada. Además, su asiduidad es prometedora. Todas las noches a la misma hora será un buen libertino. Pierre llamó a un cochero. Al 23 de la rue de Richelieu, y no se apresure. Pierre se dejó mecer por el movimiento del coche. Recordó las noches del Palacio Igualdad, las fiestas orgiásticas, su carroza, la cálida intimidad de su coche, calidez formada por la respiración agitada y la gimnasia rítmica de sus amigas. Asmodeo tenía muchas amigas. Pierre se corrigió. Asmodeo tuvo muchas amigas, dulces damas de naturaleza hospitalaria, conquistas efímeras. Todos en Francia se habían acostumbrado a ellas. La igualdad fue una bella amante, pasajera, efímera, pero cálida y agradable. Los franceses la recordaban a ella y a sus amigas con la misma sonrisa con la que Pierre recordaba su juventud. La angustia de la opresión social es tan fuerte como las ansias de lujuria reprimida. Era un espectáculo digno de Baco, ver las caravanas de hombres que satisfacían su sed de libertad, derribando las imágenes piadosas de las iglesias. ¿Quién otro sino Asmodeo podría haber organizado la orgía en la consagración de la diosa Razón? No existían las diferencias y la sangre emborrachaba más que el vino. Es el néctar que bebe la diosa Razón. Ofrendémosle la sangre de los traidores. Asmodeo se acurrucó en el asiento de su coche. Debía revisar la lista de condimentos. Veamos, leyó. Comino, anís, laurel, la semilla del opio, la alcaparra, el sésamo, la mostaza, el jengibre, el ajenjo, el poleo, el orégano, la ruda y las hojas del cáñamo índico. Creo que está completo. Ojalá Yves no tenga inconvenientes en conseguir las hierbas. Pierre se complacía ayudando con sus conocimientos a Yves. La ayuda era recíproca, pues solo en el club Asmodeo podía descansar, dormir con la pureza del espíritu de un niño y saborear en sueños la pureza de una virgen. La sopa de cangrejo, señor, no lo divulgue, pero sueño con vírgenes. ¿Sabe? Yo estoy con ellas. Pierre no era amigo de las confidencias, pero aquel hombre de bigotes le caía bien. Le parecía extraña la relación entre los cangrejos y la pureza de las vírgenes. Quería compartir su desconcierto con alguien. Cada vez que intentaba encontrar una relación entre estos elementos, no podía contener la risa ante las locas combinaciones que se formaban en su mente, generosa en perversiones. Extravagante pero efectivo. ¿Cómo no agradecerle? Lo menos que podía hacer era entregarle la lista de hierbas, sus secretos compilados de antiguas leyendas y fogosas realidades. Yves merecía el honor que otrora mereció Sade de conocer las hierbas lúbricas. Asmodeo Pierre ya no las quería, solo ansiaba la paz de un sueño sin sobresaltos y la dulzura de una virgen. 4. Un hombre sin tiempo de andar, cansino y mirada distante. Así lo describían los socios del club. Juzgaron su silencio como altanería, le tenían envidia, sentían por él una inquina casi infantil. Yves lo estimaba. Compartían charlas en las que Monsieur Nicolas respondía agobiado. Gestos secos, palabras breves. No compartía el puro, tampoco dormía en el salón común. Necesitaba concentrarse, estar solo. Su habitación era pequeña, exenta de lujos. No era necesario más. Solo bastaba el silencio. El olvido, la inconsciencia, los sentidos inoperantes. Navegar en la noche sin sueños premonitorios ni imágenes de un futuro, que no lo tenían inexorablemente como protagonista. Al contrario de todos, Nicolás buscaba el vacío, la nada, un simulacro que lo rescatara de la vida. Yves conocía su condena y gozaba de sus respuestas. Nicolás era la historia de siglos, siglos de muerte, violencia, amores y desengaños, hechos que naufragaban en la impericia de los historiadores, cronistas impotentes, fracasados taxidermistas del ayer. Aquel hombre poseía la experiencia, sus respuestas eran veraces. ¿Cómo no concederle privilegios, sentarse con él, preferirlo?
Monsieur Nicolas no era un anciano, pero el vagar inerte de su mirada descubría un espíritu agónico. Los demás socios lo veían caminar lentamente por los pasillos del club y se divertían haciendo apuestas sobre su muerte. Todas las semanas, una semana más. Al cabo de un año, el juego terminó por aburrirlos. Muchos socios lo habían olvidado y la mayoría, los más entusiastas, habían muerto. Yves lo consolaba. Solo se buscan las virtudes espirituales o las emociones oníricas cuando el cuerpo ya no puede pecar. No los escuche, amigo. Son tan solo un grupo de ancianos desesperados. Monsieur Nicolas había transitado todos los caminos, sintiendo el placer de los extremos, caminando al borde de la locura, saboreando las efímeras delicias del amor. Con los años apenas si recordaba a su compañera de estudios. De aquella poco añoraba su pasión por la vida y la ingenua felicidad de saberse inmortal. Eran pocos en el mundo: Apolonio, Saint-Germain, Fosca y él, 4 almas en pena. Cagliostro, un falsante. Yves, un farsante. Nicolás vagaba, lejano, buscando la muerte, una muerte esquiva y rencorosa. La parca se había ofendido por su burla y ahora lo condenaba a vivir por siempre. Para Flamel el futuro no tiene sentido. Sin voluntad no existe la esperanza y la voluntad la brinda la idea de lo finito. ¿Para qué preocuparse con un futuro de mañanas eternas? Los días pierden su valor ante la eternidad. Nicolas Flamel buscaba unas horas de sueño, unas horas de muerte. Yves se las daba. 5. Louisette ya se había acostumbrado al silencio del callejón, silencio que de vez en cuando quebraba un gato o el ronquido etílico de alguno de sus hermanos. En el callejón de la rue de Richelieu, los clochards de la zona se reunían para buscar su compañía. Ella era la reina, la hermana que contaba historias que arrastraban a mundos irreales, extrañas sutilezas, delicias infinitas que compartía con sus hermanos a la luz del sol en el amanecer de una noche interminable. Ningún clochard recordaba cuándo había llegado, solo sabían que ella estaba, cálida y amable. Louisette dormía arropada en una manta de lana roja. La manta del rey, decía, manchada con la sangre del puerco. Louisette reía con una risa suave y melancólica. La manta de Luis, la mayoría de sus hermanos sospechaba que aquella manta era el producto de algún saqueo revolucionario, ya que en una de sus esquinas aún podía distinguirse, borroso y deshilachado, el escudo de los Borbón. La pequeña Louisette se deshizo lentamente del abrazo de Luis. Tenía calor, y el sonido de los relojes la enloquecía. Odiaba los relojes, aquellos verdugos del tiempo, infalibles oráculos de la vejez. Cómo le temía los años, y ahí estaba el relojero, el pobre monarca de los relojes, que le recordaba con su obsesión que el tiempo es inevitable y que la juventud pierde lentamente su batalla con las horas. Luis tenía una hora para todo, y el reloj era su herramienta. Hay una hora para dormir, otra para amar y otra para perder la cabeza. Y los clochards reían alborozados, mientras bailaban en una ronda la danza de la guillotina. La manta de Luis, aquella con la que había escapado a la furia de la revolución, que una mañana sitió al rey en sus aposentos, aún temblaba bajo la manta, fiel testigo de su deslealtad revolucionaria. Debía quedarse quieta, así tal vez no se dieran cuenta de su presencia. No quería morir en manos de la revolución. Louisette se había escabullido semidesnuda de las tullerías, con su manta roja, en la que por entonces brillaba aún el escudo de los Borbón. Hoy, lejos, muy lejos, 78 veces lejos, Louisette esperaba a las 10 de la noche. Con las campanas la pequeña puerta verde se abriría para darle paso a una fuente de manjares exquisitos, todos para ella, cangrejos, caviar, sobras, migajas del esplendor. Tal vez fuera Luis. No, eso era imposible. Ella había sido testigo de su ejecución, la testigo temerosa de una muerte que marcaba su fin. Con el puerco morían sus esperanzas. Sansón, el verdugo, esperó el sonido de las campanas. Los relojes daban su beneplácito. Aún recordaba el silencio, el golpe seco, la alegría del pueblo que pedía más sangre.
Si Luis hubiese vivido, tal vez hoy sería la reina. Él se lo había prometido, bajo la misma manta en la que ahora dormía. La reina Luisette, la anciana, sonrió. Dormía bajo mantas reales, comía caviar y cangrejos. Su corte era escasa pero leal. ¿Por qué no? Luisette, la reina de los clochards. Sonaron las 10 campanadas. Ya se abría la puerta trasera del club. Yves le llevaba su comida. 6. Son imágenes tan confusas, créame, es difícil relatarlo. Por lo pronto puedo decirle que todas las imágenes surgieron en mí con una cuota de realismo inquietante. Algunos hechos cotidianos condicionaban mis actos. Le temía demasiado a las consecuencias. En todos los sueños ocurre. No poseemos la libertad de actuar sin nuestros temores. Era de noche y salía de mi estudio del primer piso de la rue de Saint-Honoré. Recuerdo algunos detalles. Me puse el impermeable y bajé las escaleras. La memoria de mis sentidos me permitió percibir el crujido de la madera con notable nitidez. Me preocupaba la hora. Eran las 8:05 y mi mujer me estaba esperando. Miré el reloj y al levantar la cabeza, una mano me tomó por el cuello. Sentí la furia en los dedos del atacante que se crispaban sobre mi piel. Recuerdo que era una mujer. Este es un hecho extraño. Lo pongo a su consideración. En los momentos de mayor peligro, logro abstraerme y me dejo llevar por los detalles más pueriles. Observe que recuerdo la forma de aquel brazo. Podría, sin mayor dificultad, dibujarle el bordado de la camisa que aquella mujer llevaba puesto. La fuerza de aquel ataque me fue debilitando lentamente, pero a pesar de todo, tras las sombras de un desvanecimiento que parecía irreversible, pude reconocer en el del agresor el rostro de mi mujer. Tal vez le resulte extraña la precisión de mis recuerdos, pero no olvide que en un sueño son los detalles los que nos permiten organizar el conjunto de las imágenes. Escuche estos consejos. Cuanto más rápido los asimile, mayor va a ser la comprensión de sus sueños. Luego de unos instantes, una voz me arrancó de mi letargo. La mano de mi esposa ya no me asfixiaba. Con esa libertad, todas las uniones con la realidad cotidiana se desbarataron. Ya no estaba en la rue de Saint-Honoré. El paisaje era igualmente oscuro. La voz me guiaba por callejuelas que me recordaban por su olor al de los barrios bajos de París. Mi guía se transformó en una sombra. No sentía temor. Esto también le ocurrirá a menudo. Yves le permitirá experimentar el terror. Pero siempre cuando sus fuerzas lleguen al límite, aparecerá una figura familiar para socorrerlo. La sombra me guió hasta un callejón oscuro. Un grupo de clochards dormía bajo los balcones del primer piso de un edificio. Sus ronquidos desentonaban con el rítmico sonido de la lluvia que había comenzado a caer. Yves conoce mis placeres. Disculpe que no continúe con el relato, pero solo él es el depositario de mi secreto. Yves me pidió que lo instruyera en los puntos básicos. Dejemos los sueños de lado, acompáñeme, amigo, y sea discreto. Yves se levantó de su sillón. La estancia estaba fría y los comensales ya se habían retirado al salón dormitorio. Se ajustó la bata y salió de la habitación. Debía llegar a tiempo a su mirador para controlar los sueños de sus clientes. Bien hecho, Monsieur Lançon. No hacía falta confiarle sus secretos a un aspirante. Sería una verdadera imprudencia. ¿Cómo uno de los abogados más respetados de París le va a relatar sus perversiones a un desconocido? Yves había preparado todo. El callejón estaba oscuro. La lluvia era tupida. Las víctimas parecían ansiosas. La sombra incitaba a Lançon desde un ángulo alejado del callejón. Vamos, monsieur, no se acobarde. Aquí no hay nadie que pueda juzgarle. Adelante, tome el cuchillo. Sienta de una vez por todas la emoción más cara. Aquí no hay consecuencias. Piensa en su víctima. Es un alma en pena. Yo sé cuánto ha sufrido. Concédale el favor de morir. Monsieur Lançon tomó el cuchillo y con una habilidad sorprendente mató a la clochard.
Vamos, Lançon, así se hace. El pobre imbécil se arrodilló ante el cadáver. La sangre de la Clochard le manchaba las manos. Lançon lloraba de culpa y la manta era nuevamente roja. 7. París ardía con las llamas invencibles del furor. Imprevistamente el imperio se levantaba contra Prusia. Nadie conocía las causas de la guerra, pero los corazones franceses latían al unísono. Soñaban reconquistar las glorias de Napoleón, invadiendo las calles, entonando canciones épicas. Los salones del club, como un reflejo del exterior, estaban iluminados. Las maderas brillaban, la platería relucía en perfecto orden militar. La mesa estaba servida con el refinamiento acostumbrado. Yves esperaba, aún sabiendo que sus clientes no habrían de aparecer. Una sombra se cernía sobre el destino de Francia, una sombra de pesadilla que París no veía, borracha aún con la esperanza del triunfo. Sus clientes no tenían tiempo para soñar. La guerra necesitaba hombres de mando. Los burgueses acaudalados ponían al resguardo su dinero en medio de los banquetes de triunfo. Sus rostros denotaban esperanza, pero ellos también veían las sombras y enviaban su dinero a Inglaterra. Yves se mantenía al frente del salón, esperando un sueño, el último sueño. El gran reloj del vestíbulo marcó las 10 de la noche, pero Louisette no estaba, había desaparecido. Yves estaba solo, paseando con su sombra por los corredores desiertos. A pesar de la soledad, percibía su presencia, un poder que se impregnaba en las paredes, que llenaba un aire hasta entonces vacío de inquietudes. Preguntas que vencían su conocimiento. Jamás se había cuestionado su don. Erigía su figura con las fantasías de sus convidados. Vigilaba en su torre. Seguía con su mente los sueños ajenos. Los creaba, jugando con su poder. Yves era intuitivo. Algo ocurriría esa noche plagada de ausencias. Ya había esperado suficiente. Sus clientes prescindirían hoy de sus servicios. Yves salió del club, buscando el rostro de la sombra, una figura espectral, seguro de que la respuesta estaba allí, entre la multitud. Este era el deseo onírico de una nación. La multitud lo guió a un sueño de calles ebrias de luz. Yves recorrió le boulevard de París resignado, sabiendo que no podría volver atrás. Las grandes avenidas se fueron estrechando. Yves, agotado, daba vueltas en una ciudad que ya no reconocía. La sombra de la guerra se erguía por encima de la multitud, ciega, enferma de esperanza. Yves asistía al espectáculo, al sueño de todo un pueblo, a la pesadilla de una nación. ¿Para qué desengañar a esos muchachos enviados a la guerra, despertándolos del dulce idilio de la gloria militar? Yves no manejaba este sueño. Su voluntad era arrastrada en pos de la figura de un emperador vacilante. El sueño de Yves se había acabado. La realidad se erigía majestuosa.